La ciudad estaba decorada festivamente y había incluso cierta solemnidad en el aire. La gente saludó al héroe que llegaba y que estaba sentado orgullosamente en la silla de un veloz caballo. Todos los habitantes de la ciudad salieron a las calles para saludar al glorioso héroe del gran imperio de Isgard. Los niños pequeños, hermano y hermana, se apresuraron al desfile para ver al famoso héroe con todos los demás. La niña estaba cansada y le pidió a su hermano que se moviera más lento, pero por alguna razón se detuvo. Un hombre con una bolsa sobre sus hombros caminaba por la calle, lo que atrajo su atención. Aparentemente era un mago oscuro. Los niños observaron a este extraño hombre con sorpresa y aprensión, mientras se dirigía hacia el palacio. Los niños decidieron que estaba maldito. Allí esperaba una muchacha al mago, quien llamó al joven Minold. Minold sacudió la cabeza del monstruo y la sacó de la bolsa, declarando que la última amenaza de Isgard estaba ahora eliminada. La muchacha le dio las gracias en nombre de todo el imperio, pero el joven simplemente le pidió que cumpliera su promesa. Él no quería escuchar sus palabras, sino que quería recibir lo prometido ahora mismo. La muchacha respondió que recordaba su promesa y que no debía preocuparse. Ella le preguntó al mago si quizás debería llamarlo Mason ahora. La muchacha le recordó que lo había convertido en mago oscuro no porque no le agradara, sino porque trabajaba por el bien del imperio, permaneciendo en completa oscuridad, y esto merecía una gratitud ilimitada. A lo que el mago respondió que no le agradaba y que le gustaría matarla. La niña le preguntó a Minold si realmente quería regresar a su mundo natal. Minold se arrodilló y pidió que lo enviaran a casa ahora mismo, ya que de todos modos ya no lo necesitaba. La muchacha le pidió que se quedara por si acaso, y que luego lo recompensaría por todos los problemas que le habían sucedido, y por todo el abandono que había experimentado. Minold le pidió que terminara la actuación, ella no puede darle nada. Ella lo arrastró a este mundo a la fuerza, y él trabajó para ella como un esclavo. ¿Realmente quiere que se quede y continúe limpiándole el trasero hasta el fin de los días? ¿Qué recibirá a cambio? La niña respondió que si se quedaba, conseguiría todo lo que quisiera. Y luego Minold le pidió que le consiguiera pollo a la parrilla al estilo coreano, o jokbal, porque la comida local es simplemente repugnante. Todo este tiempo ella lo alimentó con algunas galletas altas en calorías, pero esto no es comida, es alimento. ¿Por qué debería quedarse en un mundo donde ni siquiera pueden alimentarlo adecuadamente? La niña respondió tímidamente que podían trabajar en eso. Minold le pidió que se olvidara de todo. De hecho, quiere una computadora con un monitor enorme y componentes geniales para que funcione como un monstruo. Y también necesita el Wi-Fi más rápido. Él realmente quiere recolectar recompensas en su juego favorito, Dungeon Masters. Necesita urgentemente ingresar, y la niña exclamó que debería pedirle algo que exista en este mundo. Finalmente, se dio cuenta de que Minold no se quedaría y decidió comenzar el ritual de transferencia. El mago miró alrededor del salón del palacio y dijo que tenía muchos recuerdos asociados con ese lugar, aunque no quería volver a verlo nunca más. La niña le dijo a Minold que se parara en el centro del sello de invocación, donde apareció por primera vez en este mundo. El mago oscuro cumplió su petición, parándose en el centro del círculo mágico. Primero, la muchacha lo liberó de la protección de la santidad. Minold pensó que, a pesar de su nombre, esta cosa no protegía, sino que servía como una cadena que le impedía matar a esta mujer. Se alegró de que finalmente ella eliminara esa marca de su mano. La chica hizo un último intento para disuadir a Minold de su decisión de regresar y dijo que el increíble poder que había recibido en este mundo, así como la riqueza y la gloria que le esperaban, ¿no le impedirían decidir abandonar este mundo? Minold le aconsejó que se ocupara de sus propios asuntos y le preguntó si debería tener miedo de que una vez que esa marca fuera eliminada, él pudiera matarla fácilmente. La muchacha declaró apresuradamente que en ese caso aceptaría humildemente su destino. Después de todo, ella fue quien empezó todo. La marca fue eliminada y ella dijo que ahora Minold podría matarla si quería, pero si no, ella comenzaría el ritual. Ahora ella le privará de los poderes que recibió cuando llegó a Isgard. Es peligroso para él entrar al portal con estas fuerzas. En ese momento, la magia oscura brotó de las manos de Minold y envolvió a la chica. Dijo que había puesto mucho esfuerzo en desarrollar su poder y que no iba a renunciar a él tan fácilmente. Simplemente no dejaría que ella se lo quitara. La niña cayó al suelo del pasillo y gritó fuerte. Ella entendió el plan de Minold, sin embargo, al ser un mago oscuro, no podría abrir el portal. Pero al segundo siguiente, sus ojos se abrieron con sorpresa. Minold logró abrir el pasaje con la ayuda de magia oscura.
La niña le dijo al mago que se detuviera porque no podía usar la magia interdimensional tan descuidadamente. Pero Minold respondió que ya lo sabía, y por eso había ensayado ese momento 1000 veces, porque ahora estaba en la cima de sus poderes, y le resultaba extraño que incluso aquí dividieran la magia en oscuridad y luz, porque era una y la misma. Entonces Minold le dijo a la niña que tenía una última cosa para ella. Él dijo groseramente que esperaba no volver a verla nunca más, y que si se volvían a ver, ella no viviría. Después de esto, Minold se despidió y desapareció dentro del portal. La niña miró el rastro mágico dejado por el mago oscuro con anhelo y fatalidad. ¿De verdad creía que lo hacía por diversión o porque lo disfrutaba? El lugar de su mundo natal, al que Minold estaba tan ansioso por llegar, estaba ubicado en un común edificio de ladrillo de 5 pisos. Lo trasladaron exactamente a donde quería. Minold respiró profundamente y agradeció a Dios porque todo había salido bien. Todo en el apartamento permaneció igual, y él permaneció allí un minuto disfrutando de la vista. Su teléfono móvil y su ordenador todavía estaban sobre la mesa. Minold es cosa del pasado, pero en realidad Mason extraña desde hace mucho tiempo estos sentimientos. Finalmente regresó y salió de ese agujero. Solo una cosa lo molestó, que el internet estaba inestable, y en ese momento la conexión se rompió. En ese momento, en la calle, los soldados se movían con cuidado a lo largo de la pared de su casa. Fueron enviados a la zona porque se había identificado un objetivo allí. Los soldados preguntaron al cabo por qué sus superiores los habían arrastrado hasta allí, y este respondió que él tampoco sabía nada, y que si les interesaba, debían preguntarle al oficial. Justo cuando los soldados vieron su objetivo, Mason salió por la entrada. Se alegró de que el teléfono funcionara, pero la falta de internet era irritante. No pudo acceder a ningún sitio web. Girando su teléfono en diferentes direcciones, intentó encontrar Wi-Fi y notó que todas las tiendas estaban cerradas, aunque era de día. Los militares vieron a Mason, aunque estaban seguros de que no se permitía el ingreso de civiles a la zona. Llamaron al niño y le dijeron que viniera. Mason decidió que los militares estaban realizando algún tipo de ejercicio de entrenamiento, y obedientemente puso sus manos detrás de su cabeza. En ese momento, uno de los soldados le ordenó que corriera. Mason se dio la vuelta y vio algo que nunca esperó ver en la ciudad. Mason dijo con calma que ese trozo de carne no merecía ni un solo golpe de su parte. Miró su palma y no vio la energía demoníaca. Había desaparecido. La bestia se abalanzó sobre él, pero Mason la agarró hábilmente por la cabeza. Entonces, de repente presionó al monstruo contra el suelo y le aplastó la cabeza. Los militares quedaron asombrados por la habilidad de este joven. Mason, limpiándose la sangre de la cara, dijo que esta bestia pensó que había atacado a un patético perdedor que podía ser atacado solo porque no le quedaba energía demoníaca, incluso si se había vuelto un poco más débil. Tal monstruo todavía no era rival para él. La corta pelea le recordó a Mason su entrenamiento de resistencia en Isgard. Miró el cadáver del monstruo y se preguntó, ¿qué estaba haciendo en este mundo? Mason pidió perdón a los militares, y ellos, llenos de temor, le pidieron que no se acercara a ellos. Después de un tiempo, Mason fue llevado al punto de evacuación en coche, y el conductor dijo que no entendía por qué había ido tan lejos. Fácilmente podría haber sido arrojado tras las rejas por algo así, pero tuvo suerte de que su comandante les permitió dejarlo ir para no escalar la situación. El soldado le preguntó a Mason si realmente no sabía lo que estaba pasando en ese momento. El joven respondió que había estado en el extranjero durante mucho tiempo y que acababa de llegar, que Corea realmente era diferente y que no podía entender qué había sucedido en esos 2 años. Cuando tenía 7 años comenzaron a aparecer mazmorras y monstruos por todo el mundo. Incluso recordaba cómo los soldados los mataban entonces, tal como lo hacían ahora. Junto con las mazmorras y los monstruos, comenzaron a aparecer los llamados despertados. Son mucho más fuertes que la gente común, y los despertados han creado un escuadrón de cazadores cuya tarea es destruir inmediatamente a los monstruos que han escapado de la mazmorra. Antes de que esa criatura lo invocara, Corea no tenía problemas con los monstruos. Mason se dio cuenta con fastidio que el servidor de Strongest Fighters en su teléfono todavía no se abría. ¿Realmente regresó en vano? El conductor militar, por su parte, no creyó las palabras del pasajero, pues todo el mundo estaba en la misma situación, y dijo que no sabía nada. Esto le parecía sospechoso, pero no quería involucrarse en ese asunto. Mason se volvió hacia el militar y le preguntó si las personas podían evacuar sin dolor, especialmente los desarrolladores de juegos. ¿Qué pensaba? Si era posible encontrar trabajo ahora.
especialmente en una empresa de juegos. ¿Y qué sucedió en general? ¿Por qué el país está en tal caos? El conductor accedió a contarle a Mason todo lo que sabía. Obtuvo una A en teoría de mazmorras y monstruosidad en la universidad. Hay una razón por la que la situación se ha vuelto tan mala. Este es un fenómeno extraño que apareció en las mazmorras hace unos 2 años. Un día, las mazmorras comenzaron a aparecer con más frecuencia y se volvieron más grandes. Y lo peor de todo es que el número de monstruos gigantes también ha aumentado significativamente. Debido a esto, a los militares se les hizo más difícil controlar la situación y finalmente tuvieron que acordonar incluso varias de las zonas residenciales más violentas. Desde entonces, el ejército ha intentado constantemente hacer retroceder a los monstruos, pero simplemente no hay suficientes personas. Mason se preguntó qué pasó con las compañías de juegos. Él solo quería jugar Dungeon Masters. El soldado le preguntó a Mason cuántos años tenía, y él respondió que tenía unos 21 años. El conductor le recordó que eso significaba que Mason pronto tendría que servir en el ejército durante 5 años. El joven se sorprendió y el militar le explicó que, debido al agravamiento de la situación, las autoridades cambiaron la ley, y ahora todos cumplen 5 años, no solo los despertados. Si tenía 21 años, entonces ya debería haber recibido una citación. Mason se sintió molesto, porque a su regreso había planeado no hacer nada por un tiempo y solo jugar a ser un luchador, y ahora se enfrentaba a 5 años de servicio. En ese momento llegó al teléfono un mensaje que decía, un llamado a la nación. Era un mensaje sobre el comienzo de su servicio militar en la Unidad X. Era una citación para mañana. Y Mason se sorprendió de que en realidad ahora estuvieran enviando mensajes de texto en lugar de citaciones. ¿De verdad que ahora ni siquiera realizan un examen médico y cómo pueden avisar de una convocatoria con apenas un día de antelación? El soldado respondió que no había suficiente gente, y por eso los exámenes médicos ahora se realizaban directamente en el lugar, y en cuanto a la fecha, aparentemente simplemente había pasado por alto los recordatorios anteriores. Sugirió que Mason fuera al club de computación cerca del punto de evacuación y revisara todo correctamente. Después de que los padres de Mason desaparecieron, él pasó sus días en casa jugando. Cuando lo reclutaron, era un estudiante de 12º grado sin un solo amigo. Este era su paraíso perdido. Él siempre adoraba los clubes de informática y este juego divino. Mason entró al club y agradeció personalmente al dueño del establecimiento por no cerrar el club de computación incluso en tiempos tan difíciles. Después de haber jugado todo lo que quiso, Mason comprobó si el llamado al servicio era real. También revisó las noticias en fuentes de Internet, y las palabras del soldado también resultaron ser la pura verdad. Aparentemente, su primer día de servicio realmente comienza mañana, y si tuviera magia oscura, podría limpiar todas las mazmorras por su cuenta. Sin embargo, por alguna razón, su cuerpo quedó completamente privado de la energía demoníaca, que era la fuente de la magia. No estaba exactamente indefenso y probablemente aún podría limpiar todas las mazmorras por su cuenta. Mason decidió hacer precisamente eso. Estaba decidido a resolver todos los problemas él mismo. Al día siguiente llegó al puesto de reclutamiento, donde había mucha gente. Muchos padres que despidieron a sus hijos al servicio lloraron. Todos parecían deprimidos. Entonces, de repente, anunciaron que los reclutas debían dirigirse urgentemente al auditorio, y Mason se preguntó si realmente sería más difícil en el ejército que en Isgard. Todos los reclutas fueron alineados frente a la plataforma y se les ordenó permanecer firmes. Los instructores ordenaron no empujar y seguir todas sus órdenes. Antes de comenzar su discurso, el teniente Sonny pidió a los reclutas que levantaran la mano si querían unirse al grupo de caza. Dijo que el trato a los cazadores es completamente diferente al de los representantes de otras unidades, con salarios que parten de los 3 millones de wons. No había ningún recluta dispuesto a servir en dicha unidad. Solo un recién llegado levantó la mano y el instructor le ordenó que avanzara. De repente, el niño se elevó por los aires y saltó a una plataforma situada a 5 metros del suelo. Aterrizó hábilmente, causando sorpresa a todos los presentes. Después de eso, dijo que era un recluta llamado Mason y que le gustaría formar parte del grupo de caza. En una cueva en un cañón olvidado en la región norte de Isgard, Minold estaba sentado sobre el cadáver de un monstruo que había matado. Dijo, ya sea para sí mismo o para el animal muerto, que los magos oscuros no tienen más que problemas, es la peor elección de ocupación. Aunque tienen habilidades salvajes, sin energía demoníaca,
Todo es inútil. No se regenera como el maná, como ocurre con los magos comunes. Debe acumularse matando monstruos demoníacos. Ganar energía mientras se gasta no es muy rentable, y es casi imposible para un mago oscuro unirse a un escuadrón normal. Su reputación interfiere. Resulta que tiene que vagar solo por las mazmorras, y si la energía demoníaca dentro de él se agota, entonces es un cadáver, por lo que tiene una pregunta. ¿Cómo puede un mago oscuro ganar energía demoníaca de forma más o menos efectiva? Minold miró a los monstruos que había matado y observó el fuego que acababa de encender. Había un silencio sepulcral a su alrededor. Decidió que no podía escuchar la respuesta porque todos estaban muertos, así que fue al nido de arácnidos, donde estaba el jefe oculto de la mazmorra, pero también guardó silencio. Finalmente, el jefe emergió de las sombras y Minold se alegró de verlo. De lo contrario, habría muerto de aburrimiento. El jefe miró furioso con sus muchos ojos los cadáveres de sus hermanos. La boca con los dientes torcidos se abrió con enojo. A Minold no le gustó su respuesta a la pregunta, y además, la boca del monstruo apestaba increíblemente, por lo que el mago asestó un fuerte golpe en la cabeza de la bestia. Minold estaba en la cima de su fama, y faltaban 645 días para su regreso a la Tierra. Le aconsejó al monstruo neutralizado que aumentara su fuerza física. Ahora Mason fue invitado a tomar café, que el propio comandante del batallón había preparado para él. El comandante estaba complacido con el entusiasmo del recluta, y le pidió que le explicara por qué deseaba tanto unirse al pelotón de caza. Después de todo, las cosas están mal en Corea en estos días, y muchos se están transfiriendo a otras unidades, incluso los despertados están haciendo esto, y Mason respondió que simplemente tenía algunos asuntos en la mazmorra. El comandante encontró que este recién llegado era un tipo muy divertido. Mason le agradaba cada vez más porque todas las mazmorras coreanas estaban bajo vigilancia militar. La tarea de los cazadores era destruir a todos los monstruos escapados en el lugar. Cada uno de ellos tiene habilidades únicas. Además, uno podría ascender rápidamente en las filas de los cazadores si pudiera demostrar su fuerza. Su crecimiento profesional no tuvo límites. Mason soñó que si entraba en un escuadrón de cazadores, entonces en teoría se le debería permitir entrar a la mazmorra, y allí se ocuparía de la mayoría de los monstruos por su cuenta. Esperaba que hubiera al menos un par de monstruos demoníacos entre ellos, y luego, dada la posibilidad de un rápido crecimiento profesional, avanzaría bien. Y por supuesto podrá recuperar completamente sus fuerzas. Mason esperaba obtener 10 estrellas y limpiar todas las mazmorras coreanas en 5 años. Entonces, los creadores de su juego favorito finalmente podrán terminar tranquilamente el desarrollo de su nuevo proyecto, y él se volverá rico y exitoso. Se escuchó un golpe en la puerta de la oficina del comandante, y el sargento Hasey del escuadrón de caza entró en la habitación. El comandante del batallón señaló a Mason y dijo que este era el nuevo recluta que le había prometido al sargento. Hasey le preguntó al niño si tenía alguna habilidad para cazar. Si realmente está despertado, debería poder abrir la ventana de estado. El sargento le pidió a Mason que dictara sus estadísticas. Mason pensó con disgusto que este hombre estaba hablando de algo inimaginable. ¿Eran todos los cazadores así? Pero en el ejército, el orden es así. Si le dicen que haga algo, debe obedecer. En Isgard también había ventanas de estado, aunque rara vez las abría, porque no había nada allí excepto puntos de estadísticas y descripciones de habilidades. Mason abrió la ventana de estado y miró la pantalla con sorpresa. Hasey preguntó con impaciencia que le dijera lo que tenía allí. La ventana estaba dando un error y se lo contó al sargento. El sargento Hasey pensó que el recluta se estaba riendo de él. El centro de entrenamiento de Jeongi-do estaba ubicado en una zona pintoresca al pie de las montañas. El comandante del batallón miró a la guerrera que entró y notó que no se habían visto durante mucho tiempo, y la última vez que se cruzaron fue en Wonchon, hace 10 años. Y nunca pensó que se la encontraría aquí. Invitó a la cazadora llamada Sal a sentarse. La muchacha corrigió al comandante y afirmó que todavía no era una cazadora, sino solo una de los reclutas, como todos los demás allí. Si la llamó aquí solo por su padre, entonces ella quiere advertirle de inmediato que no quiere ningún trato especial durante su periodo de entrenamiento. El comandante se rió y dijo que había entendido mal todo. La había llamado por un motivo completamente diferente. Por supuesto, no habrá ningún trato especial para ella. Después de todo, un destacamento de cazadores no es una especie de operación pasajera. Es solo que, como comandante,
No pudo evitar interesarse cuando se enteró de que una nueva recluta tan interesante había llegado a ellos y que muy pronto no tendría tiempo para hablar, por lo que quería decirle algo con anticipación. Expresó su convicción de que no fue una decisión fácil empezar desde abajo como otros reclutas. Se necesitan personas como ella, y quiere agradecerle como soldado y ciudadano coreano. Sal se sintió incómodo, pero agradeció al comandante por sus amables palabras. El comandante le confesó a Sal que recientemente había recibido un informe muy divertido. ¿Ella tendrá un amigo muy interesante y le gustaría visitarlo con él? En ese momento, el sargento presentó a Mason al centro de entrenamiento, y este quedó sorprendido por la seriedad de esta instalación. Obviamente, los contribuyentes habían invertido mucho dinero en este negocio. Casey aconsejó al nuevo recluta no prestar atención a las opiniones locales. Era demasiado temprano para que se relajara. Aún no había sido aceptado en el equipo. Él personalmente tiene la intención de probarlo. Si no fuera por la decisión de sus superiores, no se habría molestado en hacerlo y lo habría enviado directamente a Yanchang. Mason debe recordar que una vez que la prueba revele que les mintió, será enviado inmediatamente a la corte. El sargento señaló un enorme bulto rojo y dijo que la prueba era moverlo al menos 1 centímetro. Luego sería aceptado como cazador. Solo tendrá 10 minutos para hacerlo. Si tiene aunque sea un poquito de talento como cazador, que lo demuestre ahora. Mason estaba familiarizado con este mineral, que se llamaba piedra escarlata, y apareció en las mazmorras. Este material no solo es inusualmente pesado, sino también extremadamente duro. Un bloque de este tamaño ni siquiera se inmutará bajo la presión de un recluta típico. Sin embargo, le dijo al sargento que tenían una prueba muy sencilla. Es imposible mirar a través de la ventana el estatus de otra persona, y entre los militares hay muchos que abusan del poder a diestra y siniestra. Casey sabía que este tipo saltó a una plataforma de 5 metros, pero no quería mostrar la ventana de estado. Estaba claro para él que Mason estaba mintiendo. El joven se acercó lentamente a la piedra y, desde la plataforma de observación del segundo piso, el comandante del batallón y Sal comenzaron a observar a Mason. El comandante le dijo a la niña que durante la reunión de reclutamiento, este chico demostró habilidades sobresalientes, pero el joven afirma que su ventana de estado muestra un error. Admitió que nunca se había encontrado con un caso así durante todo su servicio como comandante, por lo que tiene grandes expectativas y espera que este recluta esté a la altura de ellas. Mientras tanto, Mason tocó con la palma de la mano la piedra que vio en las mazmorras de Isgard, y eran realmente absurdamente pesadas. Pero el joven estaba seguro de que pasaría fácilmente la prueba militar. Mason se concentró y lanzó un puñetazo, pensando que tal vez había alguna energía demoníaca en esa piedra. La roca se rompió en pequeños pedazos por el golpe del joven. Mason pensó que sería una pena si no hubiera energía demoníaca dentro. Los militares quedaron asombrados por lo que vieron. La piedra escarlata dejó de existir. Era una especie de locura. Mason miró su palma con pesar y se dio cuenta de que no había nada dentro de la piedra. Los reclutas comenzaron el entrenamiento y muchos pensaron que de alguna manera estaba mal. Incluso antes de que Mason se uniera al grupo de caza, sabía que el entrenamiento sería difícil. Al finalizar el entrenamiento, los reclutas son enviados inmediatamente a la batalla, por lo que son conducidos todo el día durante un mes para, al menos, prepararlos de alguna manera para las dificultades que se avecinan. El primer día, a los reclutas se les dieron pesas y se les obligó a subir corriendo los infames 6.000 escalones. Pero lo que es aún mejor es que el instructor, el sargento Casey, está cronometrando la distancia y es estresante. Pero esta es la única manera de mejorar el rendimiento físico en el menor tiempo posible. Y así debe ser, ya que son nuevos reclutas para los cazadores. Aunque quizá alguien estaba equivocado, porque Mason rompió todas las reglas. Su cuerpo le parecía ligero como una pluma, y si tuviera energía demoníaca, simplemente volaría. Estos entrenamientos infernales de cazadores le resultaron bastante placenteros, y en comparación con los harapos isgardianos, el uniforme militar le sentaba bien. Y la comida que se servía en el comedor del centro de entrenamiento era simplemente magnífica. Luego de todos los puntos del programa, se les dio un descanso. Mason sabía que aquí había un club de informática, y no era peor que los de las zonas pacíficas. Creía que a las autoridades no les importaba lo que hiciera en su tiempo libre, siempre y cuando los reclutas no abandonaran el territorio del centro. El joven pensó que podría escapar fácilmente de allí con la ayuda de esas migajas de energía demoníaca que podía conseguir si no le gustaban las condiciones.
Pero al final, estas condiciones le ayudan a mantenerse en forma. Le alimentan bien, le pagan bien y le dan tiempo libre para jugar. Mason decidió que el grupo de caza era la mejor unidad del ejército y sus compañeros de entrenamiento no entendían de dónde sacaba tanta fuerza y energía. El instructor Hasey también quedó bastante sorprendido por las habilidades de este chico. Mason terminó primero otra vez. Hasey miró sorprendido su cronómetro y notó con sorpresa que el recluta promedio tardaría aproximadamente 1 hora y media en completar esa distancia. Y él ya estaba allí. Mason le recordó al instructor que habían prometido darle un día de permiso a cualquiera que pudiera correr la distancia en menos de media hora, y se preguntó cuánto tiempo le había llevado. Hasey se vio obligado a cumplir su promesa y le entregó un pase a Mason. Fue el primer recluta que recibió este trozo de papel. Sin embargo, las buenas estadísticas y la fuerza física no son suficientes para un verdadero cazador. Lo más importante es la capacidad de resistir a los monstruos. El sargento Hayes decidió observar a Mason. Los principiantes experimentaban una gran incomodidad después del entrenamiento, y les preocupaba que esto sucediera todos los días. Algunos estaban contentos con la mejora en sus estadísticas. Mason observó con asombro cómo uno de los recién llegados se regocijaba de que sus estadísticas habían aumentado en un punto, ya que durante su entrenamiento en Isgard habían mejorado 10 puntos diarios. Sus compañeros sabían que a Mason le habían dado un día de licencia y lo envidiaban. Creían que Mason había conseguido esos resultados haciendo ejercicio regularmente, y los chicos solo querían hablar con él. Anteriormente, cuando era un mago oscuro, los habitantes de Isgard se negaban siquiera a mirarlo a los ojos, por miedo a traer problemas sobre ellos mismos. Disfrutaba mucho comunicándose con sus colegas, y alguien le dijo que el club de informática ya estaba abierto. Mason corrió hacia allí, molesto porque recién le habían informado sobre eso. Sentado frente a la computadora, comenzó a jugar con increíble energía y alegría. Eran ya las 9 cuando decidió que debía dejar al menos 2 horas para dormir. En Isgard, incluso 1 hora de sueño era un lujo inasequible para él, y 2 horas eran prácticamente hibernación. Iba a seguir saciando su sed de juego todas las noches. Por la mañana, todos los reclutas tenían que correr 40 kilómetros, y para poder desayunar, tenían que cubrir esta distancia en 2 horas. Mason contó felizmente a sus cansados colegas cómo el día anterior había alcanzado un máximo de 10 caracteres. Fue sorprendente que Mason hubiera estado jugando toda la noche durante 4 semanas y no estuviera del todo cansado después del centro. Les ofreció agua de un frasco que había traído consigo a los reclutas y una vez más se sorprendieron de su increíble resistencia. Observó con alegría cómo sus compañeros saciaban su sed y parecían pollos. Mientras tanto, el teniente Suni informó que estaba decepcionado, porque era la última semana del entrenamiento, y solo la mitad de los reclutas apenas habían pasado los estándares. Eran el peor grupo de todos. Con resultados como estos, se podrán hacer pruebas de campo en la primera semana. Con tal estado de ánimo, no podrán afrontar la última etapa del entrenamiento, la preparación para el trabajo en la mazmorra. Mason sabía bien que la mayoría de las mazmorras desaparecían después de que todos los monstruos que las habitaban eran asesinados. Sin embargo, a veces la mazmorra permanece en su lugar incluso después de una limpieza completa. En este caso, se convierte en una mazmorra cambiante, y luego la estructura de esta mazmorra cambia regularmente. Estas mazmorras son excelentes para el entrenamiento de campo porque te exponen a todo tipo de situaciones que un cazador podría enfrentar. Y el entrenamiento en estas mazmorras dinámicas se llama entrenamiento de mazmorras. Los nuevos reclutas no estaban nada contentos con la perspectiva de pasar a la clandestinidad. El teniente observó con satisfacción que los recién llegados se estaban poniendo nerviosos y decidió que un poco de seriedad no les vendría mal. Siempre creyó que los reclutas debían ser tratados como caballos en una carrera, a veces necesitando un látigo para impulsarlos hacia adelante. Pero a veces hace falta una zanahoria, porque el pánico no sirve de nada. Así que el oficial anunció que el recluta con el mejor resultado tendría 3 días y 2 noches libres. Sin embargo, el teniente no vio ningún júbilo en los rostros de los recién llegados. ¿No entendieron el significado de lo que se dijo? ¿Por qué no están felices? Solo Mason expresa algún entusiasmo. Pronto llegó el día de preparación para el trabajo en la mazmorra, y el escuadrón llegó al lugar donde los reclutas vieron un enorme portal abierto. Supusieron que necesitarían pasar un par de días en el calabozo. De repente un camión llegó a la cueva. En la jaula, situada en la parte trasera, los reclutas vieron monstruos. Eran perros.
Muchos de los reclutas vieron monstruos tan cerca por primera vez y retrocedieron asustados. Para Mason, estos animales no eran más peligrosos que un chihuahua. El teniente expresó su descontento por el miedo de los reclutas, pero aún tenían que lidiar con estos monstruos. El comandante ordenó a los recién llegados dividirse en grupos de 4. Cada grupo tendría que derrotar al menos a un sabueso y regresar de la mazmorra en 1 hora. Sunny les ordenó que dejaran de lado su miedo y fortalecieran su espíritu de lucha. El sargento Hasey ordenó a los reclutas que se acercaran a él uno por uno. A cada uno le entregó un traje protector especial para el escuadrón de caza, que fue diseñado para proteger el cuerpo en condiciones extremas. Era muy pesado y de diseño simple. Mucha gente se sintió débil por esta cosa, y Mason descubrió que el traje no tenía movilidad ni comodidad, solo protección. Podía oler el sudor y el miedo del dueño anterior. Este dispositivo protector tenía un aura desagradable y al niño no le gustaba. Mason le preguntó al teniente si podían quitarles la armadura inmediatamente después de matar a los perros. Sonny quería regañar al recién llegado por su insolencia, pero viendo que era el mejor de los reclutas, le permitió actuar como mejor le pareciera. Sin embargo, debe recordar que este es un entrenamiento en equipo y que no puede hacerlo todo por sus compañeros. Expresó su deseo de ver cómo el recluta Mason puede trabajar en equipo. Los compañeros del ex mago no podían imaginar cómo matarían al perro con ese inútil traje protector, y Mason decidió desarrollar un plan. Fue muy sencillo y decidió contarles a sus compañeros cómo matar perros correctamente. Mason anunció a sus colegas que había elaborado un plan. Los perros se abalanzarán sobre ellos intentando morderles el cuello, y cuando salten, simplemente deberán agarrarlos por las patas y romper la columna vertebral del monstruo. Generalmente esto es suficiente para matar al perro, pero si aún está vivo, simplemente hay que separar las dos mitades y partirlas por la mitad. Mason vio que su apasionado discurso no había causado ninguna impresión en sus camaradas. Mientras tanto, el teniente anunció el inicio del entrenamiento y el instructor abrió la jaula con los animales. Los perros, habiendo saltado a la libertad, corrieron hacia la mazmorra. Mason explicó a sus sorprendidos compañeros que estos monstruos habían pasado todo el día en una jaula y ahora se dirigían a casa. Una expresión de alivio apareció en los rostros de sus colegas. Le preguntaron a Mason cómo conocía tan bien la psicología de los monstruos, y el joven pensó que él mismo era así. El teniente ordenó a sus subordinados que dejaran de reír y charlar durante el entrenamiento. Tomó la decisión de enviar al equipo de Mason a la mazmorra primero. Mason decidió que esto era algo bueno. Cuanto antes pudiera quitarse ese pesado y apestoso traje, mejor. El teniente Sunny llamó por radio a los instructores dentro de la mazmorra y les ordenó que estuvieran atentos y monitorearan la situación en caso de que los reclutas estuvieran en peligro y necesitaran ayuda. La pareja de instructores que estaban en la mazmorra aceptaron la orden del comandante. Observaron cómo 4 nuevos reclutas llegaban desde un lugar secreto en las profundidades de la cueva. El compañero del cabo Dave informó que el primer grupo de reclutas ya había entrado y el resto estaba afuera. También le dijo al cabo que había un bastardo llamado Mason con estos tipos. Dave sabía que este tipo estaba bajo vigilancia especial y que era el recluta más fuerte de todos. Su progreso durante 4 semanas de entrenamiento es asombroso y probablemente mostrará lo mejor de sí también en la mazmorra. Mason miró cuidadosamente alrededor de la mazmorra y notó que los monstruos ya estaban a punto de atacarlos. Por supuesto, podría haber acabado con todo rápidamente matando a todos los perros él mismo. Pero entonces, sus compañeros de equipo no habrían ganado ninguna experiencia de combate. Mientras tanto, una jauría de perros se abalanzó sobre los reclutas. Al notar el miedo en los rostros de sus compañeros, Mason les pidió que no tuvieran miedo, porque los trajes que llevaban puestos eran realmente fuertes. Decidió tomar el mando y decidir cuál de los monstruos lo atacaría primero. Los animales ya estaban muy cerca. Mason noqueó al líder de los monstruos, que estaba ligeramente por delante de sus compañeros, con un solo golpe. El primer perro yacía muerto ante los atónitos reclutas. Uno de los recién llegados, atacado por una bestia, pidió ayuda. Mason mató al segundo animal con una poderosa patada. Aconsejó a sus compañeros que no se quedaran quietos cuando los monstruos atacaran, ya que podrían pensar que eran presas fáciles. Mason exclamó que si esto fuera una verdadera incursión en la mazmorra, 2 personas ya estarían muertas. Había muchas, y esta ventaja debía usarse para acorralar a los perros contra la pared. Inspirados por las palabras confiadas de Mason, los reclutas comenzaron a presionar a los monstruos y estos sintieron miedo.
Los instructores que observaban desde la emboscada no podían creer que Mason fuera un recluta común y corriente. Por lo general, durante su primera práctica en la mazmorra, los nuevos reclutas pierden la cabeza por el miedo y no pueden hacer nada. Pero gracias a las instrucciones de Mason, este grupo pudo lidiar con el miedo. El compañero del cabo le preguntó a Dave si un sargento podía reencarnarse en el cuerpo de un recluta, y Dave respondió que parecía que había estado leyendo demasiadas novelas. Mason no solo lidió con todos los perros por su cuenta, sino que también ayudó a sus compañeros a cooperar y organizar el trabajo en equipo. Este tipo obtiene la puntuación más alta en preparación para el trabajo en la mazmorra. El resto de los reclutas obtienen una puntuación promedio. Los reclutas vieron a los instructores salir de la emboscada y se dieron cuenta de que habían estado allí todo el tiempo. Los novatos preguntaron cuándo les dirían sus puntuaciones y Mason preguntó si lo despedirían. El ex mago oscuro agregó que conoce a los instructores como realmente buenos tipos. De repente ocurrió algo con la salida de la mazmorra. El cabo ordenó a todos que se movieran rápidamente hacia la salida. Las paredes de la cueva temblaron tanto que parecía que había comenzado un terremoto. Pero no fue un terremoto, porque estaban en una mazmorra cambiante y estaba siendo reconstruida en este momento. La entrada de la mazmorra de repente se cerró por sí sola. Todos entendieron que era poco probable que pudieran escapar de la bolsa de piedra. El compañero del cabo le recordó a Dave que todavía faltaba un mes para la siguiente transformación, y Dave afirmó que primero necesitaban evacuar urgentemente a los recién llegados a un lugar seguro. Dave se volvió hacia los reclutas y les dijo que había ocurrido una situación inesperada. Sin embargo, no hay por qué preocuparse. Esperarán una hora en este lugar, como prescriben las instrucciones, y tal vez la entrada se abra nuevamente. Los recién llegados estaban de muy buen humor, pensando que estarían atrapados allí para siempre. El instructor agregó que también estaban trabajando en resolver el problema del otro lado y que el teniente tomaría todas las medidas necesarias para salvarlos. La ayuda seguramente llegaría. La verdad era que de todos los reclutas, solo Mason sabía que la razón por la que se eligió esta mazmorra en particular para entrenar a los cadetes era porque todos estaban 100% seguros de su previsibilidad. El hecho de que la entrada se cerrara de repente fue una sorpresa para todos. Los instructores también percibieron problemas, pero no lo demostraron, aunque estaban confundidos y no sabían qué hacer. Si la mazmorra se hubiera transformado en una cerrada, entonces no sería tan fácil salir de ella. Algo similar ocurrió en Isgard, pero no ocurrió nada verdaderamente catastrófico, porque Mason estaba aquí. Los instructores se alejaron del grupo y llegaron a la conclusión de que este era el peor escenario posible. El cabo le dijo a su compañero que ahora era una mazmorra cerrada. Parecía muy asustado. Dave le explicó que la entrada a la mazmorra puede desaparecer en dos casos. El primero es cuando la mazmorra desaparece, la entrada desaparece después de una limpieza completa. Y el segundo es cuando la mazmorra es de tipo cerrado, en cuyo caso la salida desaparece después de entrar en ella. Resulta que la mazmorra se ha transformado en una cerrada, y la salida ha desaparecido, y los monstruos han aparecido aquí nuevamente. La única forma de salir de esta mazmorra cerrada es matar a todos los monstruos que hay en ella. No hay forma de que puedan obtener ayuda desde afuera ahora. Ahora hay 4 cadetes sin experiencia en combate y 2 instructores en la mazmorra. Con este equipo tendrán que atravesar la mazmorra. El cabo pensó que aún no sabían qué tipo de monstruos habían aparecido aquí. Si tenían mala suerte con los enemigos, todo podría terminar mal. Pero no había nada que hacer, y necesitaban moverse mientras aún tuvieran fuerzas para luchar. Sería mucho más fácil si los instructores tuvieran el equipo adecuado. Sin ella, ni siquiera podrán derrotar a los goblins comunes. Con las manos desnudas, tendrán que pasar al menos 10 minutos con un monstruo. Solo había un plan real con el que realmente tenían posibilidades de éxito. Fue necesario utilizar los trajes de protección de los reclutas. Los cadetes deben ser colocados al frente para que soporten el peso de estos pesados trajes, mientras ellos, los instructores, matan a los monstruos distraídos por los novatos. ¿Pero es posible utilizar a los propios subordinados como carne de cañón? Es poco probable que la dignidad de los guerreros cazadores sobreviva a esto. De repente, algo llamó la atención de Mason. De repente, Dave cayó al suelo y se agarró la garganta con las manos, y su compañero corrió a ayudar al cabo, a pesar de las protestas de Mason. Sabía que no había forma de ayudar al cabo, y pronto ambos instructores estaban retorciéndose en el suelo, jadeando en busca de aire. Mason ordenó a los miembros de su equipo que permanecieran en sus posiciones,
advirtiendo que cualquiera que se acercara a los instructores sufriría el mismo destino. Dijo que no les había pasado nada grave, solo fue un desmayo. Mason no se sorprendió. Olió un olor familiar, después de lo cual entregó los cuerpos de los instructores a sus compañeros. Les ordenó que no los siguieran, sino que simplemente se quedaran en la entrada. Los reclutas advirtieron a Mason que era peligroso ir solo, y ni siquiera los instructores lo soportaron. Sin embargo, Mason ya se había adentrado más en la mazmorra y se alegró de que también existiera en la Tierra energía demoníaca. Fue por culpa de ella que los instructores se sintieron enfermos. No fue sorprendente que se sintieran enfermos, a pesar de estar despertados. Antes de entrar en una mazmorra con rastros de energía demoníaca, los igradianos recibieron protección especial. Para la gente común, la influencia de la energía demoníaca puede ser fatal. Para los magos oscuros, la energía demoníaca es como un cargador de teléfono. Finalmente, Mason llegó a la fuente de esta energía demoníaca. Había silencio aquí y no había ningún monstruo a la vista, a excepción de uno, que intentó pasar desapercibido, pero resumaba energía demoníaca. Mason nunca soñó con encontrarse con un perro oscuro. Sin embargo, esto está lejos de ser lo mismo que un sabueso normal. Los sabuesos oscuros son mucho más fuertes y peligrosos. Se encontró con esta criatura por primera vez aproximadamente un año después de ser llamado a Isgard. Casi muere entonces, porque nunca había leído sobre esta especie en ningún libro antes, y por supuesto, trató de atacarla. Ahora, sin embargo, se alegró de volver a ver ese rostro familiar. Mason respondió al ataque del monstruo con un puñetazo directo y le agradeció el obsequio de magia oscura. Él simplemente adoraba la energía demoníaca. El olor a sangre todavía le hacía sentir mal. Después de la muerte de un sabueso oscuro, mucha energía demoníaca se derrama de él, por lo que son difíciles de derrotar. La sangre de este monstruo es venenosa, y al entrar en contacto con ella, la piel de la gente común comienza a pudrirse. Pero esto no se aplica a los magos oscuros. Mason se sintió muy complacido de absorber energía demoníaca por primera vez en tanto tiempo. Pero, ¿qué hace un sabueso oscuro en este mundo? Pensó que tales monstruos solo se encontraban en Isgard. Sin embargo, es bueno que en la Tierra también haya monstruos que contengan energía demoníaca. Pero a juzgar por la reacción de los instructores, no es frecuente encontrar personas así aquí. Y además, durante las conferencias durante el entrenamiento, no se mencionó en absoluto la energía demoníaca. La probabilidad de que un sabueso oscuro realice un viaje interdimensional es cero. Solo un mago oscuro muy fuerte como él, o un sacerdote usando poderes divinos, es capaz de esto. Crear un portal no está al alcance de todos. Aunque este es un pequeño detalle, ¿podría ser esta la primera aparición de un sabueso oscuro en Corea? Mason decidió tomar el cadáver de este monstruo para el informe. En ese momento, los instructores poco a poco fueron recobrando el sentido. Al despertar, comenzaron a mirar a su alrededor con miedo, buscando a sus subordinados. Finalmente se convencieron de que todo estaba bien y no había heridos. Es cierto que se alarmaron al saber que Mason se había ido solo a explorar la mazmorra. El cabo estaba fuera de sí de rabia. ¿Cómo se le ocurrió separarse del grupo en una situación tan peligrosa? Solo por eso merecía ser expulsado del centro de entrenamiento. Pero ahora, no está en libertad de hablar de ello. Se suponía que debía proteger a los reclutas, pero él mismo se desmayó, y ahora necesitaban urgentemente seguir el rastro de Mason, y en ese momento lo vieron. Mason regresó no solo, sino con el botín sobre sus hombros. Era el cadáver de un sabueso oscuro. Los instructores miraron con curiosidad el cadáver del monstruo y llegaron a la conclusión de que fue por su culpa que perdieron el conocimiento. Todos estaban asombrados de que Mason hubiera podido derribar él solo a un monstruo tan grande, que no era rival para unos simples perros. De repente, la entrada se iluminó con una llama azul brillante. Se había abierto un portal. El cabo Dave le preguntó respetuosamente a Mason si realmente había manejado a ese perro él solo. Dave ordenó a su compañero que sacara a todos los reclutas afuera y que los alcanzaría pronto. El cabo le pidió a Mason que, al salir de la mazmorra, le informara personalmente al teniente de todo lo sucedido. No debe omitir ningún detalle, incluida la incompetencia de los instructores. Después de todo, se retiraron de la acción, dejando a los recién llegados a su suerte. No tienen excusa para esto y merecen ser sometidos a un tribunal militar. Todo terminó bien solo por Mason y él lo aprecia. Mason agradeció tímidamente al cabo por sus amables palabras. Dave respondió, bajándose la gorra hasta los ojos,
que un hombre de verdad debería ser capaz de admitir sus errores, pero que ya era hora de volver atrás. El cabo no podía imaginar cómo informaría todo a sus superiores. Mason reflexionó que la última semana de entrenamiento había estado llena de acontecimientos. En la parte superior abrió la ventana de estado. En la pantalla apareció un mensaje indicando que el error había sido corregido, pero el joven no entendía cuál era el error. Mason estaba enojado con este sistema idiota. Leyó en el estado que él es el fundador del culto de la hermana Lumi, el mejor personaje con una habilidad idiota de corrupción. Mason conocía a este personaje, era del juego Dungeon Masters. Habiendo alcanzado el más alto nivel de magia oscura durante su tiempo en Nisgard, creó este culto como una broma para alejar a los fanáticos que lo seguían a todas partes. Como resultado, después de esto, el número de fanáticos solo aumentó. Mason sintió que se había debilitado significativamente. Sus estadísticas se volvieron mucho peores de lo que esperaba. Al descubrir que su energía demoníaca había desaparecido al regresar a la Tierra, decidió que debía esperar otras sorpresas desagradables. Pero esto ya era demasiado. De las innumerables habilidades que había logrado dominar, solo le quedaba una, y esa era la corrupción, una habilidad muy débil. El efecto del daño es un dolor en el estómago y nada más. De esta manera es posible que no logre sus objetivos, pero en Isgard aún era capaz de llevar todo al máximo y esperaba que allí también lo lograría. Ahora tenía un objetivo claro y necesitaba recuperar fuerzas urgentemente. Salvar a una compañía de juegos que no podía hacer un juego debido a los ataques de monstruos era una tarea factible. Aún así, es mejor que aquellos días en Isgard, cuando no tenía más opción que soportarlo y los desarrolladores tuvieron que esperarlo. El centro de entrenamiento estaba en completo caos. El hecho de que la mazmorra estuviera cerrada durante el ejercicio y el teniente no pudiera dar órdenes claras era una situación de emergencia. Además, el recluta eliminó a varios monstruos con sus propias manos sin ninguna ayuda externa, mientras que los instructores abandonaron inmediatamente. Debido a una serie de acontecimientos imprevistos, los reclutas que debían recibir su primer rango y ser liberados en paz antes de partir, ahora tenían que esperar una decisión de sus superiores. Se quedaron sentados en el cuartel sin hacer nada y simplemente esperaron. Los reclutas comentaron cómo Mason había logrado derribar él solo a un perro oscuro. Se suponía que este tipo podría ascender fácilmente al rango de sargento en 2 años. Mason fue a ver al teniente y le informó que había llegado. Sonny saludó al recién llegado. Luego liberó de la oficina al soldado culpable, que era responsable de revisar las mazmorras. El teniente lo castigó por su deshonestidad. El oficial luego le informó a Mason que lo había llamado para una conversación especial. Sunny le informó al niño que había obtenido la puntuación más alta y tenía una propuesta. Una garza entre pollos. Esta frase describe a las personas que se destacan entre la multitud. El teniente Sunny consideraba a Mason un tipo inusual y agradeció al destino haber tenido la suerte de vivir para conocerlo. ¿Quién iba a pensar que la garza resultaría ser tal que incluso los mejores reclutas parecerían una bandada de pollos comparados con ella? El ejército y el país perderían mucho si lo enviaran a las tropas regulares, que tienen tanta escasez de personal. El comandante le dijo al muchacho que sabía que Mason quería ascender en la escala profesional lo más rápido posible, pero según las reglas, los soldados rasos no pueden solicitar un ascenso durante el primer año de servicio. Pero nadie dijo que el comandante no pudiera hacer una excepción con él. Si Mason acepta unirse al grupo de caza en Sherborne, usará su rango de comandante para ayudarlos. Entonces no tendrá que esperar un año entero. El teniente pensó que quizás se había pasado un poco con Sherborne. Era poco probable que Mason estuviera tan desesperado, pero la promesa de un ascenso no sería suficiente en este caso. Mason sabía que esta era la unidad número 104 del Escuadrón Invulnerable. Los otros reclutas le aconsejaron que se mantuviera alejado de ella a toda costa. Allí hacía un frío terrible y nevaba constantemente. Los monstruos aparecían constantemente de la nada y constantemente se abrían nuevas mazmorras. Sherborne era considerado el último punto de los cazadores. De hecho, a Mason no le importaba dónde sirviera, siempre y cuando consiguiera un ascenso, y si hacían una excepción con él, sería perfecto. Además de eso, hay muchas mazmorras en Sherborne, y eso es exactamente lo que necesita. Para su plan, la progresión rápida es simplemente necesaria. Cuanto más alto sea el rango, más opciones de movilidad tiene. Incluso un erizo podía ver que la forma más rápida de ascender era defender las mazmorras, por lo que Mason aceptó la propuesta del teniente.
Ante la mirada sorprendida de Sonny, Mason declaró que estaba listo para ir a Sherwin. En la plaza de armas frente al cuartel, todo estaba dispuesto para la partida. Los colegas de Mason le pidieron que se pusiera en contacto con ellos tan pronto como llegara a Sherwin. El joven juró que no olvidaría a sus compañeros ni siquiera en ese lejano lugar. Los amigos no entendieron por qué se ofreció como voluntario para servir en un lugar donde todos tenían miedo de terminar. Mason respondió que tenía ambiciones increíbles en la vida. Todos decidieron que Mason simplemente estaba loco. Mason miró con tristeza el transporte que se marchaba con sus ruidosos camaradas y se quedó solo. Después de un tiempo, llegó un camión a buscarlo. Un soldado que llevaba gafas oscuras y un emblema invulnerable en su túnica preguntó el nombre del recluta. Se disculpó por el retraso debido a la nieve. Luego le ordenó a Mason que subiera a la parte trasera del camión para dirigirse a su destino. El joven se sentó en un banco en la parte trasera del camión y colocó su mochila con cosas a sus pies. Pensó que tan pronto como llegaran a la base, comenzaría su vida como soldado. A Mason no le importaba el duro entrenamiento ni los constantes ataques de los monstruos. Solo había una cosa que le molestaba. Fue un ritual de iniciación. No quería meterse en una situación estúpida como en todos esos programas. No tendría suficiente paciencia para eso. Decidió que podía resistir, porque solo un puñetazo en la cara de un oficial superior sería suficiente para llevarlo a una prisión militar. El camión llegó al territorio de la unidad y Mason notó que había nieve por todas partes. Era Sherburne, la unidad 104 del escuadrón de caza, el segundo batallón. El soldado que lo entregó lo llevó al cuartel y ordenó a los soldados que le mostraran al recién llegado dónde estaba todo. Inmediatamente se le acercaron dos chicos, encantados con la aparición de una nueva persona. Le preguntaron su nombre y dijeron que habían oído hablar de él como un supersoldado que había destrozado a un perro con sus propias manos. Le ordenaron a un soldado raso que revisara las cosas del nuevo recluta. Mason se dio cuenta de que estos dos estaban a cargo aquí. Lo miraron con tanta felicidad en sus ojos, como si les hubieran regalado un juguete nuevo. Uno de ellos preguntó por qué Mason vino aquí y no fue a la retaguardia, ya que él, con esas calificaciones, podría haberlo hecho. El joven respondió que era más fácil adquirir experiencia de combate en el frente y más fácil avanzar en el servicio. Sus interlocutores miraron a Mason en silencio y con sospecha, decidiendo que no estaba del todo bien. Después de eso, le preguntaron si tenía hermanas y novia, y al escuchar respuestas negativas, le pidieron que demostrara en qué era bueno. Mason decidió que si mostraba algo, estos molestos luchadores lo dejarían en paz. Dijo que podía mostrarles cómo hacer flexiones con un solo dedo. Los dos no vieron nada especial en ello, pero decidieron echar un vistazo. Sin embargo, cuando vieron a Mason haciendo flexiones con un solo dedo, se sorprendieron mucho. No podían creer que el novato pudiera hacer una flexión con un solo dedo. Casi no había nadie más en su batallón que pudiera hacer eso, excepto, quizás, el sargento idiota. En ese momento, un sargento entró en la habitación y le dijo a Mason que dejara de hacer flexiones. El joven pensó que su voz le resultaba muy familiar. Mason miró hacia arriba y reconoció al sargento Hasey. La orgullosa pareja que dominaba la unidad asumió que el sargento había sido enviado de licencia nuevamente por torturar niños y preguntó, ¿cuántos días había sido enviado esta vez? Hasey informó que lo habían enviado por 4 días y les aconsejó que lo dejaran en paz. Cuando los muchachos se marcharon, el sargento lamentó no haberles podido dar una buena paliza. Hasey sacó su teléfono y comenzó a ver la lección sobre las mazmorras volcánicas. Incluso en un lugar tan pequeño, había representantes de todos los rangos y parecía que nadie tenía más de 30 años. El sargento llamó al soldado de primera clase Jean. Hasey le pidió que informara a un oficial subalterno. Jean se acercó a Mason y dijo su nombre. Primero le ofreció algo de comer, ya que acababa de recibir permiso para visitar la tienda de los soldados. Mason se sorprendió de que incluso esto requiriera permiso, y Jean se ofreció a dejarle tomar lo que quisiera de la tienda a su propio costo. Mason decidió inmediatamente que este tipo era realmente genial. Ellos y Jean compraron comida por valor de 300,000 wones. Cuando los chicos se acercaron a la mesa y se sentaron, Mason le preguntó a Jean por qué no podía ir a la tienda cuando quisiera. Él respondió que los soldados rasos de primera clase y de clases inferiores podían ir a la tienda un máximo de 3 veces por semana, y que solo los soldados rasos de primera clase y de clases superiores podían ir al gimnasio y al club de informática. A Mason no le gustó en absoluto esta información. Significaba que no podría visitar el club de informática. Jean estuvo de acuerdo en que era una regla muy estúpida,
pero no pudieron evitarlo y tuvieron que aceptarla. Mason se preguntó si habría alguna manera de eliminar esta regla de su vida diaria. Kim respondió que para resolver semejante cuestión, habría que ascender al menos al rango de cabo, o mejor aún, a sargento, y eso era muy difícil. Mason se dio cuenta de que no había salida excepto el ascenso. Todavía pensaba que la prohibición de visitar el club de informática era demasiado. Kim continuó hablando, y afirmó que en su unidad no era fácil ni siquiera convertirse en sargento. Ya había reprobado el examen varias veces. Ya era su tercer año y todavía era un soldado de primera clase. Mason, mirando a este hombre, decidió que no sería ascendido en un futuro cercano. El sargento Shaw entró a la tienda y Jean lo invitó a comer con él. Shaw no se negó y mostró bastante buen apetito, comiendo la comida que Jean había comprado. Mason miró a este extraño personaje con sospecha. Habiendo ya tenido suficiente, el sargento dijo que no diría nada sobre su charla, pero si al día siguiente resultaban no servías para nada en el campo de tiro, podrían considerarse cadáveres andantes, aunque no esperaban que él hiciera una concesión al recién llegado. Jen respondió que estaba a punto de contarle a Mason sobre la práctica de tiro. Shaw miró fijamente al soldado y le preguntó si creía que les estaba pidiendo demasiado. Y Jean se apresuró a asegurarle al sargento que no. Mason se estaba irritando mucho con este sargento y estaba perdiendo la paciencia. Escondió sus manos debajo de la mesa y usó su habilidad Hex, ordenándole mentalmente a Shaw que escupiera toda la comida. El sargento se levantó instantáneamente de su asiento y palideció. Comenzó a mirar frenéticamente las etiquetas de fecha de vencimiento de los productos. Después de eso, empezó a sudar y salió rápidamente de la habitación, agarrándose el estómago con ambas manos. Explicó que tenía el estómago revuelto y que a Mason le complacía pensar que una habilidad de nivel E podría ser útil en ocasiones. Mason miró a su nuevo amigo y le preguntó qué le había dicho sobre el entrenamiento en el campo de tiro. Jin explicó que dispararían el KH-2 con munición mejorada, y explicó que el arma era muy poderosa, y las balas durante el entrenamiento son como un pony de montar. Sus balas son como las de un caballo sin domar y el retroceso es mucho más fuerte. Y además, el ruido es como el de un disparo de cañón. Jin explicó que los monstruos aparecen aquí con mucha más frecuencia que en otras regiones, por lo que las armas deben ser más fuertes. Al principio puede ser difícil acostumbrarse, por lo que no debe preocuparse si el sargento lo mastica un poco, es normal. A Mason le pareció que las comparaciones con un pony de carreras parecían bastante buenas. Entonces el arma a distancia utilizada en Isgard debería llamarse Elefante. Esperaba con ilusión el día de mañana. A la mañana siguiente toda la unidad fue al campo de tiro. El entrenamiento comenzó bajo la atenta mirada del sargento. Mason terminó de disparar al objetivo, enviando todas las balas con precisión al objetivo, con solo un disparo impreciso. El sargento ordenó que cesaran los disparos y se sorprendió al ver que el soldado había dado en el blanco 19 veces y un fallo. Todos los luchadores miraron a Mason con sorpresa. Envidiaban la suerte del recién llegado. El mejor resultado del equipo fue de 14 hits. El comandante del segundo pelotón de la segunda compañía del segundo batallón, el segundo teniente Charlie, que observaba el tiroteo desde la torre del 278 comandante, no podía creer el resultado del recién llegado, y el primer sargento Tommy, que estaba junto a él, le dijo que había rumores de que este soldado era un genio. Cuando sus compañeros soldados le preguntaron cómo lo hizo, Mason respondió que simplemente siguió instrucciones. El sargento de primera clase Quinn elogió personalmente a Mason por su excelente trabajo y lo alentó a continuar con el mismo espíritu. Estaba deseando verlo disparar durante el entrenamiento extra de la tarde. Uno de los chicos que estaba a cargo en el cuartel le preguntó al sargento si era demasiado pronto para que el nuevo fuera a un entrenamiento adicional. Pero él le dijo que se pusiera el casco en su estúpida cabeza y fuera a trabajar. Los compañeros soldados de Mason lo felicitaron por su talento para disparar y dijeron que si hubiera acertado los 20, le habrían dado el día libre. Mason le preguntó a Jean, ¿qué tenía de especial este entrenamiento adicional? Jean respondió que normalmente a los novatos no se les permitía hacer entrenamiento adicional hasta que se acostumbraran a usar sus armas inusuales. De todas formas le explicarían todo, pero que él podía darle una breve descripción general. Durante el entrenamiento adicional, 2 escuadrones pasan por una especie de carrera de obstáculos en paralelo, y en el camino hacia la meta deben enfrentarse a monstruos. Normalmente no hay enemigos muy peligrosos allí, pero sigue siendo un objetivo en movimiento y debes estar preparado para un contraataque. Además, no puedes golpear a los modelos humanos que a veces aparecen en el camino.
un golpe a un civil y fracasa automáticamente. Gene le aseguró a Mason que los monstruos allí no eran particularmente peligrosos y que sus superiores estaban vigilando todo, por lo que no había nada de qué preocuparse. Después de escuchar Private First Class, Mason pensó que las carreras de obstáculos y los monstruos vivos eran muy divertidos. Después del entrenamiento en el campo de tiro, los soldados fueron a almorzar. Gene, sentado en la mesa frente a Mason, continuó asombrado por sus exitosos disparos, a lo que el joven respondió que sus 13 impactos también fueron un resultado excelente. Gene respondió que ya tenía experiencia, pero, a decir verdad, no era muy bueno disparando. El verdadero as en este caso es el sargento Hayes, que promedia 17 hits y es considerado el mejor tirador del equipo. Mason pensaba que el resultado promedio aquí era de 10 hits, pero ahora él era el mejor aquí. Gene le dijo a Mason que no tenía ninguna duda de que le iría bien con el entrenamiento adicional. Mason, sabiendo que habría grupos de 2 en el entrenamiento, invitó a Gene a unirse a él. Pero el camarada respondió que las personas eran asignadas a los grupos por sus superiores, por lo que no podía prometerle nada. Y Mason le preguntó sobre los criterios de selección. Gene escuchó que era una simple lotería. El sargento de primera clase Quinn anunció que el ejercicio comenzaría en 5 minutos y ordenó a todos los soldados que se pusieran sus chalecos antibalas y se alinearan. Mason, junto con otros compañeros soldados, recibió su chaleco. El sargento Shaw se acercó al joven y le dijo que había sido asignado al mismo escuadrón que él y que la diferencia en habilidades sería radical. Al fin y al cabo, la distancia entre un soldado raso y un sargento es como la distancia de un cangrejo desde China. Mason pensó que este bastardo no entendía nada y continuó construyéndolo. Shaw le recordó a Mason que el tiempo promedio para completar una carrera de obstáculos es de 3 minutos y le preguntó si tal vez el nuevo chico podría destacarse aquí también. Le aconsejó al chico que lo terminara en 3 minutos, de lo contrario estaría en problemas. A Shaw no le gustó el silencio del recién llegado y continuó insultándolo verbalmente. El sargento dijo que si Mason disminuía la velocidad, le daría una paliza. Le dijo al joven que observara lo que hacían los otros equipos. El primer escuadrón, formado por los sargentos Kim y John, estaba listo para el entrenamiento. Al comienzo del entrenamiento, 2 personas bajan juntas al complejo de entrenamiento subterráneo. Aquí los soldados tienen que destruir monstruos. Al mismo tiempo, deben proteger a los civiles, o más bien a los modelos que los representan. Sin embargo, en realidad, el entrenamiento se convirtió más en una competición entre soldados. Se considerará mejor aquel que limpie la franja con la mayor rapidez y precisión posible. El ganador será el que finalmente presione primero el botón rojo ubicado en la meta. En la pantalla, los jueces pueden ver iconos de monstruos de diferentes tamaños que los competidores encuentran en el camino. Cuanto más peligroso sea el monstruo, más grande será el icono en la pantalla. Cada carril contiene 2 monstruos y allí aparecen enemigos aleatorios. Nadie sabe nunca qué esperar. En su camino, John se encontró con un sapo remero. Ella inmediatamente atacó a su oponente con una lengua venenosa. En la pantalla se notaba que Kim se movía más rápido en su carril, aunque tenía menos suerte con los monstruos y el enemigo todavía tenía la oportunidad de recuperar tiempo. Kim destruyó al primer monstruo y continuó moviéndose. Decidió que sería fácil. Simplemente mataría al siguiente monstruo y correría hacia la línea de meta. Sin embargo, este monstruo resultó ser muy fuerte. Mientras tanto, John se ocupó del segundo sapo remero. Pensó con fastidio que Kim obviamente ya había llegado a la meta. Pero para su sorpresa, llegó primero al botón. Juan presionó el botón rojo con alegría. La pantalla mostró el tiempo que tardó John en pasar la tira. Su resultado fue 2 minutos 24 segundos, y en la segunda línea Kim se encontró con un gusano del desierto, que era muy difícil de matar. Cuando Kim apareció sin aliento en la meta, John le preguntó por qué había tardado tanto en llegar, cómo iba a defender su patria si era tan lento, y además, ahora le había perdido una bolsa de golosinas de la tienda. Resultó que su compañero no solo terminó tarde, sino que además disparó a un civil, por lo que podría haberse tomado su tiempo. Kim habría sido descalificado de todos modos. Shaw, observando a los soldados del primer escuadrón, se dio cuenta de que incluso hicieron una apuesta por la comida. Mason se acercó al sargento y le ofreció apostar algo también. Sugirió apostar a un deseo y dejar que gane el más fuerte. Shaw se rió pero aceptó la oferta. El sargento, sin embargo, dijo que no tenía ningún deseo que un soldado raso común pudiera cumplir y que tendría que, como mínimo, darle su salario completo durante los próximos 3 meses.
A Mason no le sorprendió que el sargento apostara dinero. Aceptó renunciar a 3 meses de salario si perdía. Jean escuchó la conversación entre el sargento y Mason desde un lado, pero no pudo involucrarse en la discusión. El primer sargento Quinn llamó al siguiente grupo para comenzar. Ambos competidores estaban listos para comenzar la competencia. Cuando sonó la señal de salida, Mason pensó con nostalgia que había caído en la provocación barata de show. Al principio no iba a meterse en problemas, pues se dio cuenta de que no valía la pena hacerlo. Pero simplemente le falta la madurez para no responder a las burlas. Muchos ya sabían que el sargento y el soldado habían hecho una apuesta y no podían entender cuál era el punto, ya que el soldado no tenía ninguna posibilidad de ganar. De repente, el lugar de la competición se sacudió como si se hubiera producido un terremoto. Pero no fue un terremoto. En la pantalla de vigilancia, todos notaron un icono enorme que apareció en una de las pistas de obstáculos. Mason, mientras estaba allí, notó que el suelo bajo sus pies estaba temblando y decidió que esto estaba sucediendo debido al monstruo. Lo que vio superó todas sus expectativas. Mason miró al enorme monstruo y le preguntó, ¿qué estaba comiendo? No perdió tiempo en atacar a Mason. El novato apenas logró escapar de su zona de ataque. Mason sabía que disparar imprudentemente en todas direcciones lo metería en problemas, y si alcanzaba la maqueta que representaba a un civil, sería descalificado. El monstruo cornudo ya se cernía sobre Mason con su enorme cuerpo. Además de ser tan alto como un edificio de varios pisos, gritaba como un loco. Sus garras se extendieron hacia el cuerpo de Mason. Pero su magia oscura ya había dejado sus marcas en las patas del monstruo. Pronto la piel de este monstruo comenzará a pudrirse por todas partes. En la sede, todos observaron con preocupación cómo aparecía el enorme icono del monstruo junto a la insignia del recluta. El sargento de primera clase Quinn se quedó perplejo al ver que había un monstruo demonio de un ojo en la segunda línea. Otro nombre para él era demonio devorador, que absorbía energía y luego su regeneración aumentaba y su poder de ataque aumentaba dramáticamente. A Quinn le pareció extraño el inexplicable comportamiento del demonio, que este monstruo nunca ataca primero a menos que su vida esté en peligro. Incluso cuando sale de la zona de cuarentena y caza a otros monstruos, luego huye. El sargento no entendía qué pudo haberlo hecho enojar tanto como para atacar al recluta. Mientras tanto, Mason notó que este monstruo estaba bastante activo. Por supuesto, fue fácil atraparlo. Pero aún así era práctica de tiro y Mason abrió fuego con una ametralladora. Sin embargo, las balas que impactaron en la cabeza del monstruo le provocaron algunos daños. Aunque su ojo se estaba curando lentamente, Mason quería terminar con ello y terminar con eso de una vez. El joven se sorprendió por el hecho de que, a pesar de las heridas, el monstruo atacaba activamente y todavía veía y oía bien. El último ataque de la bestia se produjo a pocos centímetros de la cabeza de Mason. Pensó en cómo los superiores podrían usar un monstruo tan rabioso para entrenar, aunque ya no podía ver nada, pero ya había reconocido su ubicación 2 veces. ¿Realmente sintió su magia oscura? El sargento Quinn, armado con un arma de gran calibre, corrió a ayudar al recluta. Consideró que lo sucedido fue su error. Un demonio tuerto que absorbía energía era un monstruo que un simple soldado jamás podría derrotar con un arma de fuego personal. El sargento caminó hacia Mason con todas sus fuerzas y rogó a Dios que aguantara un poco más. Mientras tanto, después de haber acabado con sus monstruos, el sargento Shaw miró su reloj y vio que lo había hecho en 2 minutos y 30 segundos. Y Mason no era rival para él con semejante tiempo. Corrió hacia la meta, pensando que era una victoria demasiado fácil para él y ya estaba decidiendo qué haría con el dinero que le ganó a Mason. Sin embargo, se llevó una decepción. Su oponente ya estaba en el botón rojo. Mason lo presionó burlonamente con un dedo de su mano. El sargento Shaw gritó de ira y resentimiento. Y Quinn, al llegar al lugar donde apareció el peligroso monstruo, lo encontró muerto. Nadie había terminado su primer entrenamiento extra en 2 minutos, y todos pensaban que el novato Mason era una auténtica máquina. Este tipo logró derrotar por sí solo al demonio tuerto. Jean felicitó felizmente a Mason y se alegró de que no estuviera herido. Jim preguntó cómo pudo derrotar al demonio tuerto y el niño respondió que simplemente siguió instrucciones. Jean le recordó al sargento Shaw que habían estado apostando al tiempo y que el novato había ganado. El sargento respondió indignado que la victoria era injusta y por tanto la apuesta debía cancelarse. Explicó que inicialmente solo había una condición. No debía llegar más tarde que el recluta. Pero durante el entrenamiento cada uno debe matar a 2 monstruos,
y solo entonces llegar a la meta, como lo exigen las reglas. Él mató a 2 monstruos y el recluta solo a uno. Por eso no perdió la apuesta. Si tuviera que luchar contra un solo monstruo, habría llegado a la meta mucho más rápido. ¿Es esa una competencia justa? El sargento le dijo a Jean que respondiera a su pregunta. Mason podía ver lo vil que era el hombre, pero a pesar de que fue un incidente inusual, se sintió mal por lanzar un golpe ganador durante una práctica de tiro adicional, por lo que simplemente quiso dejar el asunto de lado. Mason le preguntó a Shaw por qué estaba arreglando las cosas con PFC Jean y no con él personalmente. En ese momento, el sargento Hasey entró en la conversación y afirmó que Shaw debería estar avergonzado porque el recluta corría grave peligro. Por lo general, el demonio tuerto es bastante inofensivo, pero cuando muta, su peligro aumenta varias veces. Es mucho más fácil matar a 2 monstruos que lidiar con él, ¿no es obvio? El sargento Hasey miró directamente a Shaw. Le preguntó si se jactaba de su título a través de sus sucesores, y Hasey respondió que era Shaw quien se jactaba del título. Shaw dio marcha atrás y le pidió a Hasey que lo resolviera frente a sus subordinados. Fue solo una broma de su parte. Hasey dijo que estaba bromeando porque estaba en desventaja, como siempre. Tener un rango alto es bastante conveniente, especialmente cuando ves cómo la persona que solía estar a cargo aquí te obedece tan obedientemente. La cara de Shaw se puso del color de un tomate maduro. Hasey le preguntó a Shaw si tenía algo que decir. Levantó las manos y respondió riendo que no tenía nada que decir. Hasey se alejó y dijo que así debía ser. El sargento Hasey fue ascendido a segunda clase por sobresalir en el examen, pero ese sistema ya no existe. Se supo que esto sucedió porque un sargento menor, que había llegado a la cima, se metió en problemas en la mazmorra y el sargento Hasey también casi murió. Mason le preguntó a Jean con fastidio si eso significaba que ya no había posibilidad de obtener un ascenso especial, y su amigo respondió que para eso necesitaba salvar civiles en una emergencia, o lograr el resultado de someter a un monstruo de tamaño mayor al estándar, aunque en realidad todo esto es subjetivo. En resumen, no existen tales reglas y prácticamente no hay cazadores que hayan ascendido gracias a ello. Por mucho que Mason quisiera un ascenso, no podía desear situaciones de emergencia para los civiles. El ejército de Corea del Norte se consideraba prácticamente derrotado, y los monstruos llegaban al frente todos los días. Sin embargo, aquí estaba muy tranquilo por ahora. Le bastaron 2 días de vida como simple soldado raso. Ahora quería empezar a desarrollarse. De repente empezó a sonar un anuncio por el altavoz. El Departamento de Control declaró el estado de emergencia, ya que se confirmó la aparición de varios Middlebats cerca del depósito de petróleo. Se ordenó a todos los cazadores que se reunieran inmediatamente en el depósito de petróleo y establecieran escudos protectores. Los murciélagos medianos son murciélagos del tamaño de un niño que viven en bandadas y no son particularmente peligrosos, pero son extremadamente ágiles. Su especialidad es escupir bolas de fuego. La aparición de estos individuos en un depósito de petróleo representa una situación de emergencia en la que todo el escuadrón puede ser destruido. 2 soldados que custodiaban el depósito de petróleo se sorprendieron por la enorme cantidad de estos monstruos. Estaba prohibido dispararles con armas de fuego debido a la cercanía del depósito de petróleo, y los disparos también podían atraer a otros grupos. Solo les quedaba observar la situación hasta que llegara la gente a colocar los escudos. Los soldados esperaban que estas criaturas no incendiaran el depósito de petróleo antes de que se instalaran escudos especiales. Al fin y al cabo, si esto hubiera ocurrido, todo el depósito de petróleo y el destacamento habrían perecido. La situación puso muy nerviosos a los guardias y no sabían qué hacer. En ese momento apareció junto a ellos Mason, quien dijo que distraería a los monstruos. Los soldados reconocieron al recluta de la segunda compañía. Le pidieron que se fuera inmediatamente porque sin equipo especial no podría hacer nada. El joven pensó que no lo necesitaba, porque habían llegado invitados que le proporcionarían un ascenso. En esta situación, puede obtener el rango de soldado raso al manejar él solo una emergencia que podría haber perjudicado a todo el escuadrón, además de experiencia como bonificación, por lo que no piensa contenerse. Concentró su magia oscura en sus manos. Mason recordó una reciente pelea de entrenamiento con un monstruo de un solo ojo. Como esperaba, los murciélagos también reaccionaron a su poder demoníaco. Ahora todos le pertenecían. En ese momento llegaron soldados con equipos para instalar escudos. Uno de los soldados se volvió hacia el sargento Hasey y le llamó la atención sobre lo que estaba sucediendo más adelante.
Mason lidió con la agresión destrozándolos con sus propias manos. Pero esto llevó mucho tiempo, y Mason decidió utilizar algo más efectivo. El sargento le ordenó a Mason que se agachara y regresara ahora mismo. ¿Qué diablos estaba haciendo allí sin un chaleco antibalas? Mason ignoró las palabras del comandante y creyó que todos estos monstruos eran su presa. Entonces vio la porra eléctrica en las manos de Hayes y decidió que ahora sería divertido. El sargento de repente sintió una sensación de malestar en el estómago. Se agachó de dolor y Mason tomó prestado su garrote para usarlo contra los monstruos. Mason le pidió al sargento que no se preocupara por él porque se ocuparía rápidamente de esos ratones con un matamoscas eléctrico. Después de esto, se lanzó hacia la bandada de murciélagos con un grito alegre. Actuó con rapidez y eficacia. El sargento observó con asombro cómo el tipo reprimía a innumerables Middlebats. Uno de ellos, bastante grande, se apresuró a atacar a los combatientes. Este monstruo se diferenciaba de sus parientes por sus enormes colmillos y sus terribles ojos. Hasey ordenó a sus subordinados que le dispararan bajo su propio riesgo. Los soldados abrieron fuego con armas automáticas. Mason se acercó al bate del medio y le preguntó si no le habían enseñado nada acerca de no meterse con el fuego. El aire fue cortado por varios rayos y los soldados pensaron, ¿cuándo este tipo logró llegar tan lejos? Finalmente, los escudos fueron instalados y activados, y los militares comenzaron a recoger a los Middlebats muertos. El oficial de guardia se acercó al sargento Hasey y le preguntó de dónde provenían esas criaturas, ya que no fueron detectadas por el radar. Elogió al sargento por su trabajo y preguntó, ¿cuántas de estas criaturas fueron asesinadas? Hasey respondió que habían muerto 30 personas y se preguntó en qué había estado tan ocupado el oficial de guardia que ni siquiera se había dignado a presentarse a tiempo. Incluso si no está especializado en operaciones militares, ¿cómo puede aparecer solo cuando la situación se ha resuelto, sin brindar ninguna ayuda? Probablemente estaba mirando el monstruoso radar en la sala de control. El oficial de guardia dijo que informaría al capitán del batallón que Hasey, sin ayuda de nadie, había frito a todas esas criaturas con electricidad. El sargento informó que no era él y el oficial de guardia preguntó sorprendido si realmente había alguien más en el destacamento que pudiera manejar las varillas eléctricas tan bien como él. Hasey respondió afirmativamente y agregó que no solo eliminó a un Middlebat con el equipo eléctrico, sino que él solo los acabó con todos. El oficial de guardia preguntó incrédulo, ¿realmente podría ser que una sola persona hubiera derrotado a todos esos Middlebats? En ese momento, Mason se acercó a ellos y les dijo que había venido a devolver la varilla eléctrica que el sargento Hayes le había prestado.